Mi familia me manipuló para gastar $127 en ellos durante 3 años, pagué universidad, auto y hasta sus cuentas. Pero cuando hice las matemáticas a las 2 a.m. casi vómito, entonces me mudé 10 horas lejos y los dejé sin su cajero humano. Tengo 27 años. Trabajo en análisis de datos para una empresa de logística y necesito contar esta historia porque básicamente pasé 3 años financiando la vida de mi familia entera sin darme cuenta de lo mal que estaba hasta que literalmente hice las cuentas a las 2 de la mañana y casi vomitó. Supongo que debería empezar por el principio, cuando decidí mudarme de vuelta con mis padres después de vivir solo como 2 años. Y sí, ya sé lo que estás pensando, pero en ese momento tenía sentido, o al menos eso me parecía. La cosa es que yo había estado viviendo solo desde los 23. Nada lujoso, pero tenía mi departamento. Pagaba mis cosas, ya sabes, vida de adulto normal. Pero entonces, mi contrato de arrendamiento terminó justo cuando estaba considerando cambiar de trabajo, y mis padres, mi mamá sobre todo, empezó con el discurso de ahorra dinero, vive con nosotros unos meses mientras te estabilizas, la habitación está ahí de todas formas. Y yo pensé, bueno, no, suena tan mal, puedo ahorrar un poco y luego buscar algo mejor. Les dije que les pagaría renta, porque no soy de esos que viven gratis con sus padres ya de adultos, y acordamos $800 al mes, lo cual me pareció justo considerando que donde vivía antes, pagaba como 1,400. Mi familia en ese momento, éramos mi mamá, maestra de preparatoria, como 50 y tantos. Mi papá trabajaba en ventas, pero le habían reducido las horas, tendría unos 55. Mi hermano menor Trevor, que tenía 22 y estaba en la universidad, y mi hermana Melissa de 25, que estaba haciendo su doctorado en otra ciudad pero visitaba seguido. Melissa y yo siempre fuimos cercanos, ella es tipo la única persona cuerda en toda esta historia, pero ya llegaremos a eso. Entonces me mudé de vuelta. Y los primeros 2 meses todo bien. Yo pagaba mi renta religiosamente el primero de cada mes. Compraba mi propia comida. Ayudaba con las cosas de la casa como cualquier adulto decente haría. Pero luego, como al tercer mes, mi mamá se sienta conmigo en la cocina una noche y me dice, Matthew, necesitamos hablar sobre Trevor. Y yo tipo, ok, ¿qué pasó con Trevor? Resulta que Trevor estaba en su tercer año de universidad, estudiando administración de empresas en una universidad pública que no era barata, pero tampoco era Harvard, y mis padres básicamente no habían ahorrado lo suficiente para su matrícula. Mi mamá me explica que con las horas reducidas de mi papá y sus gastos normales, están cortos como por $5,000 ese semestre. Y me pregunta si yo podría, ya sabes, ayudar un poco. Y mira, yo quiero a mi hermano, ¿me explico? Siempre hemos tenido una relación decente. Él es un buen chico, o al menos lo era en ese momento. Entonces le dije a mi mamá que sí, que podía cubrir esos 5,000 por ese semestre, que lo considerara un préstamo o lo que fuera. Ella me abraza. Me dice que soy el mejor hijo del mundo, que Trevor tiene tanta suerte de tenerme, todo ese rollo emocional que te hace sentir bien en el momento, pero que mirando hacia atrás, era básicamente la primera bandera roja gigante que ignoré completamente. Pagué los 5,000. Trevor me lo agradeció tipo una vez por mensaje de texto, algo así como, gracias bro, te debo una. Y yo pensé cool, familia ayudándose, eso es lo que se hace. Lo que no sabía es que acababa de abrir la compuerta de literal todo lo que vendría después. Pasaron como 2 meses, y mi mamá viene otra vez. Trevor necesita libros. Son como $800 este semestre, porque tiene 3 clases que requieren esos libros gigantes que cuestan una fortuna. Ok, le digo. Puedo ayudar con eso también. Luego fue su laptop que se descompuso. Necesitaba una nueva para sus clases, $1,200. Luego fueron los gastos de laboratorio para no sé qué clase, $300. Y cada vez que yo decía que sí, mi mamá hacía ese mismo abrazo, ese mismo discurso de que, haríamos sin ti, eres un ángel, Trevor es tan afortunado. En algún momento del primer año, mis padres me preguntaron si podría cubrir la matrícula completa del siguiente semestre, porque las cosas estaban difíciles con el trabajo de mi papá. Para ese punto yo ya había gastado, no sé, como $15,000 en cosas de Trevor, y cuando dijeron que necesitaban 12,000 para el semestre, yo dudé. Lo juro. Dudé como por 2 segundos. Pero luego mi mamá empezó con él, pero es tu hermano, tú ya tienes tu carrera establecida,
Él solo necesita esta oportunidad. Nosotros haríamos lo mismo por ti. Y todas esas cosas que te hacen sentir como un egoísta por siquiera pensar en decir que no. Pagué el semestre. Y el siguiente. Y el siguiente después de ese. Lo que pasó en esos 3 años es básicamente una pesadilla financiera de la que no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Cada vez que creía que ya había terminado de ayudar, surgía algo nuevo. Trevor necesitaba un carro para ir a la universidad porque el transporte público era inconveniente, $19,000 por un Honda Civic usado del 2018. Necesitaba seguro, yo pagaba la mitad cada mes. Necesitaba gasolina, yo le transfería $200 mensuales para eso. Mis padres necesitaban ayuda con el pago de la luz un mes, luego con el del agua, luego con las reparaciones del techo, luego con no sé qué más. Y la cosa es que todo era gradual, ¿sabes? No fue como si un día me hubieran dicho, oye, ¿nos puedes dar $100,000? Fue tipo, ¿nos puedes dar 500 esta semana? Y luego 1,000 el próximo mes. Y luego 2,000 para esto otro. Todo en pedazos pequeños, que no se sienten tan mal en el momento, pero que se van acumulando hasta que básicamente estás financiando la vida de 3 personas adultas, además de la tuya. Lo peor, y esto me hierve la sangre hasta el día de hoy, es cómo Trevor cambió con el tiempo. Al principio sí me agradecía, era consciente de que yo estaba haciendo un sacrificio enorme por él, pero como al año y medio, ya ni siquiera me daba las gracias cuando le transfería dinero. Literal, él me mandaba mensajes tipo, necesito 300 para libros, y yo le transfería, y él solo leía el mensaje y ya, ni un gracias ni un emoji, nada. Y cuando yo le preguntaba cómo iba la escuela o qué tal sus clases, me respondía con monosílabos como si le estuviera molestando. Hubo un momento, creo que fue como en el año 2, donde Trevor literalmente me dijo que mejor le pusiera transferencias automáticas cada mes para que no tuviera que estar pidiéndome. Que le programara $1,000 mensuales directo a su cuenta para sus gastos generales. Y yo, como el idiota que era en ese entonces, lo hice. Le puse transferencia automática de $1,000 cada mes, y eso era aparte de todo lo demás que seguía pagando, la matrícula, los libros, las emergencias que siempre surgían. Melissa vino de visita como en el año 2 y medio, y una noche. Estábamos tomando cervezas en mi cuarto. Bueno, en el cuarto de la casa de mis padres, porque técnicamente seguía viviendo ahí pagando renta, aunque básicamente estaba pagando por todo en esa casa, y ella me pregunta, Matthew, ¿cuánto dinero le has dado a esta familia? Y yo tipo, no sé, no he estado llevando la cuenta. Y ella me mira con esa cara de, estás bromeando, ¿verdad? Y me dice, deberías hacer las cuentas. En serio, creo que te vas a asustar. Esa noche no hice las cuentas porque estaba cansado y medio borracho, pero sus palabras se me quedaron dando vueltas en la cabeza como por una semana. Hasta que un viernes, después de un día particularmente pesado en el trabajo, donde había estado analizando presupuestos corporativos todo el día, llegué a casa como a las 11 de la noche, me preparé un café bien cargado, y me senté con mi laptop a hacer algo que debía haber hecho desde el principio. Sacar las cuentas exactas de cuánto dinero había gastado en mi familia. En los últimos 3 años, eran las 2 de la mañana cuando terminé la hoja de cálculo. La miré fijamente por como 10 minutos sin poder procesarlo. Sentía como si alguien me hubiera golpeado en el estómago con un bate de béisbol. El total, sumando absolutamente todo. La matrícula de Trevor que había pagado completa por 6 semestres. El carro, el seguro, la gasolina, los libros, las laptops porque sí. Terminé comprándole 2 laptops porque la primera no era lo suficientemente rápida. Los $1,000 mensuales de transferencia automática. Todas las veces que ayudé con los servicios de la casa, las reparaciones, las emergencias médicas, los regalos de Navidad de la familia extendida que mis padres no podían costear, todo, era de aproximadamente $100,000. $100,000 en 3 años. Básicamente había gastado más de $30,000 al año en mi familia, y eso sin contar los $800 mensuales de renta que seguía pagando, religiosamente. Me quedé ahí sentado mirando esa cifra hasta que el sol empezó a salir. No podía dormir, no podía pensar en otra cosa. $100,000. Podría haber pagado el enganche de una casa. Podría haber invertido ese dinero. Podría haber viajado por el mundo. Podría haber hecho literalmente cualquier cosa con mi vida, pero en lugar de eso, había financiado la universidad de mi hermano menor que ni siquiera me agradecía,
Había mantenido a flote a mis padres que aparentemente nunca planeaban dejar de pedirme dinero y había hipotecado mi propio futuro financiero por una familia que me veía como un cajero automático. Esa misma tarde, tipo como a las 3 después de no haber dormido nada, hice algo que nunca pensé que haría. Publiqué toda la historia en Reddit. Literal. Escribí como 3000 palabras explicando toda la situación, los números, las manipulaciones, todo. Necesitaba saber si estaba loco, si era un mal hijo por siquiera pensar que esto estaba mal, si era normal que las familias operaran así. Las respuestas empezaron a llegar en menos de una hora. Y todas, absolutamente todas, decían lo mismo. Esto es abuso financiero. Tu familia te está manipulando. Necesitas salir de ahí inmediatamente. Esto no es normal. Uno de los comentarios que más me impactó decía algo así como, tu familia te ve como una inversión, no como una persona. Y cuando leí eso, sentí como si alguien finalmente hubiera puesto en palabras lo que yo había estado sintiendo, pero no sabía cómo expresar. Otro comentario preguntaba, si acaso mis padres habían preguntado por mi situación financiera alguna vez, si les importaba cómo estaba yo. Y la respuesta era, no, nunca. Ni una sola vez en 3 años me habían preguntado si yo estaba bien económicamente o si necesitaba algo. Al domingo siguiente, mi mamá me pide que baje a cenar, y todos están ahí, mis papás y Trevor, que casualmente estaba de visita ese fin de semana. Mi mamá sirve la comida, todos nos sentamos, y después de como 5 minutos de conversación casual sobre no sé qué, mi papá suelta que Trevor necesita llantas nuevas para el invierno, que las actuales están muy gastadas y es peligroso, y me pregunta si puedo ayudar con eso porque son como $800 y ellos no tienen presupuesto para eso este mes. Y aquí es donde todo cambió. Antes de esa semana, de esas cuentas a las 2 de la mañana, del post de Reddit, yo habría dicho que sí, automáticamente. Pero esta vez, después de 3 días sin dormir bien procesando todo, después de leer cientos de comentarios de extraños diciéndome que estaba siendo explotado, algo dentro de mí simplemente dijo, ya no. Levanté la vista de mi plato, miré a mi papá directo a los ojos, y dije no. El silencio que siguió fue probablemente el más incómodo de mi vida. Mi papá parpadea como 3 veces. Mi mamá deja el tenedor en la mesa, y Trevor me mira como si acabara de hablar en otro idioma. Mi papá, eventualmente dice, ¿cómo que no? Y yo repito, no, no voy a pagar las llantas de Trevor. Y mi mamá inmediatamente entra en modo ofendida, diciendo, pero Matthew, es tu hermano, las llantas son importantes para su seguridad, ¿qué te pasa? Y yo, con una calma que no sabía que tenía, les digo que he estado haciendo cuentas y que en los últimos 3 años he gastado aproximadamente $100,000 en esta familia y que necesito empezar a ahorrar para mi propio futuro. La cara de mi mamá fue literalmente como si le hubiera dicho que odiaba a los cachorros. Se pone toda dramática. Dice que cómo puedo ponerle precio al amor familiar, que ella y mi papá siempre han estado ahí para mí, que cuando yo era niño ellos gastaron mucho más que $100,000 criándome. Y yo solo pienso, ¿en serio? ¿Vas a usar el hecho de que me criaron como argumento? Porque si no mal recuerdo, tener hijos es una decisión que ellos tomaron, no yo. Pero no digo eso en voz alta porque no quiero que la situación explote todavía, aunque inevitablemente iba a explotar de todas formas. Trevor, que había estado callado todo este tiempo, finalmente habla y dice que él pensaba que yo le daba dinero porque quería ayudarlo, no porque llevara cuenta de todo. Y algo en la forma en que lo dice, con ese tono de víctima ofendida, me hace estallar. Le digo que al principio sí quería ayudarlo, pero que él convirtió mi ayuda en una expectativa, que dejó de agradecerme, que me trata como si fuera su obligación mantenerlo, y que honestamente ya estoy cansado de ser el banco familiar. Mi papá intenta calmarme. Dice que nadie me está tratando como un banco, que soy parte de la familia, y las familias se ayudan entre sí. Y yo le pregunto, ¿y cuándo me han ayudado ustedes a mí en los últimos 3 años? ¿Cuándo me han preguntado si yo necesito algo? ¿Cuándo han considerado mi situación financiera antes de pedirme otros $5,000? El silencio otra vez. Porque la respuesta es nunca, y todos lo sabemos. Me levanto de la mesa, subo a mi cuarto y paso las siguientes 2 horas buscando departamentos en renta, y no solo en la ciudad donde estábamos, sino en otros estados, porque sabía que si me quedaba cerca, esto nunca iba a terminar. Iban a seguir golpeando mi puerta, mandándome mensajes,
presionándome, y yo eventualmente iba a ceder porque así había sido siempre. Necesitaba distancia física real para poder establecer distancia emocional. Encontré un departamento, en un estado como a 4 estados de distancia, en una ciudad donde mi empresa tenía una oficina, y donde podía transferirme sin problema. El departamento costaba 1,300 al mes, un poco más de lo que pagaba antes de mudarme con mis padres, pero valía cada centavo por la libertad que representaba. Llené la aplicación esa misma noche, hice la videollamada para ver el lugar, y firmé el contrato digital 2 días después. Fecha de mudanza. En 3 semanas exactas. No les dije nada por una semana. Seguí con mi rutina normal, yendo al trabajo, volviendo a casa, comiendo con ellos cuando era necesario. Mi mamá intentó abordar el tema del dinero como 2 veces más, con ese tono casual de, bueno, ya pensaste en lo de las llantas de Trevor, y yo solo decía que no y cambiaba de tema. Podía sentir la tensión creciendo cada día, sabía que eventualmente iba a haber una confrontación más grande, pero honestamente ya no me importaba. El viernes de esa semana, pedí que todos cenáramos juntos, porque tenía un anuncio importante. Melissa estaba ahí también. Se había coordinado para venir ese fin de semana, porque yo le había dado un adelanto de lo que iba a pasar. Nos sentamos todos. Mi mamá sirve la comida pollo asado con verduras. Recuerdo perfectamente el menú, porque es raro cómo tu cerebro retiene esos detalles en momentos estresantes. Y después de que todos tienen comida en sus platos, dejo caer la bomba. Me voy a mudar. En 3 semanas. A otro estado. Ya firmé el contrato de arrendamiento y ya arreglé mi transferencia de trabajo. La reacción fue exactamente tan dramática como esperaba. Mi mamá literalmente deja caer el tenedor y se queda con la boca abierta. Mi papá dice, ¿qué? Como si no hubiera escuchado bien. Trevor me mira con una mezcla de shock y enojo. Y mi mamá, después de procesarlo por tipo 30 segundos, estalla. Empieza con el ¿cómo puedes hacernos esto? Pensamos que ibas a estar aquí para ayudar a Trevor a terminar la universidad. No puedes simplemente irte. ¿Qué se supone que vamos a hacer sin ti? Y cada palabra que dice solo confirma lo que yo ya sabía. Ellos nunca me vieron como un hijo que vivía con ellos temporalmente. Me vieron como un recurso financiero permanente. Les digo que mi decisión está tomada, que necesito vivir mi propia vida, que ya he hecho más que suficiente por todos ellos. Mi papá intenta el ángulo de la razón. Dice que al menos debería haberles dado más aviso, que 3 semanas no es suficiente tiempo para que se ajusten. Y yo tipo, ¿ajustarse a qué exactamente? Porque yo pago renta aquí, no vivo gratis. La única diferencia es que ya no voy a estar disponible para financiar todo lo demás. Trevor, que había estado callado mirando su plato, finalmente dice que soy un egoísta, que él contaba conmigo para terminar su último año de universidad, que ahora va a tener que conseguir préstamos estudiantiles por mi culpa. Y eso me hace reír. No puedo evitarlo. Me río en su cara porque la audacia de culparme a mí por su situación financiera cuando yo literalmente pagué cientos de miles de dólares por su educación es simplemente ridícula. Le digo que tal vez debió haber sido más agradecido. Tal vez debió haber considerado conseguir un trabajo de medio tiempo, como hacen millones de estudiantes universitarios. Tal vez debió haber tratado a su hermano mayor como una persona, y no como una tarjeta de crédito ilimitada. Mi mamá empieza a llorar. Y miren, sé que suena cruel, pero esas lágrimas no me movieron ni un poco porque ya había visto ese show demasiadas veces. Cada vez que yo dudaba en dar dinero, salían las lágrimas. Cada vez que preguntaba si había otras opciones, lágrimas. Era su herramienta de manipulación favorita, y yo ya estaba inmune. Melissa, quien había estado comiendo en silencio observando todo el drama desarrollarse, finalmente habla y les dice a mis padres que deberían estar orgullosos de que al menos uno de sus hijos está tomando control de su vida en lugar de depender de otros, y que tal vez es tiempo de que ellos también aprendan a vivir dentro de sus posibilidades. Mi mamá le lanza una mirada asesina, pero no dice nada porque Melissa siempre ha sido la que dice las verdades incómodas en esta familia. La cena termina en desastre, obviamente. Todos se van a sus cuartos, puertas azotándose, ambiente tenso que podías cortar con cuchillo. Y yo me voy a mi cuarto. Cierro la puerta con seguro. Y por primera vez en 3 años siento algo parecido a paz interior. Sí, mi familia está enojada conmigo. Sí, me están haciendo sentir como el villano. Pero ya no me importa porque finalmente puse un límite.
Las siguientes 2 semanas fueron básicamente guerra psicológica. Mi mamá alternaba entre el tratamiento silencioso y los ataques pasivo-agresivos. Hacía comentarios tipo, espero que seas feliz allá, solo mientras Trevor lucha aquí. O no sé cómo vamos a sobrevivir, pero supongo que ya no es tu problema. Mi papá intentaba el ángulo de la culpa cada vez que me veía, recordándome todas las cosas que ellos habían hecho por mí cuando era niño, como si eso de alguna manera justificara 3 años de explotación financiera. Trevor directamente no me hablaba, me veía con resentimiento cada vez que nos cruzábamos en la casa. Pero la peor parte, y esto todavía me sorprende, fue cuando empezaron a intentar sabotear mi mudanza de formas sutiles. Mi mamá de repente decidió que necesitaba algunos de los muebles de mi cuarto para otra cosa. Muebles que yo había comprado con mi dinero. Mi papá empezó a sugerir que dejara mi carro con ellos, porque Trevor lo podría usar, y que yo consiguiera uno nuevo en mi nueva ciudad. Intentaron hacer que me sintiera culpable por llevarme mis cosas que yo compré, como si todo lo que yo tenía fuera propiedad familiar. Melissa vino el fin de semana antes de mi mudanza, y básicamente acampó en mi cuarto, ayudándome a empacar. Sin ella ahí, honestamente creo que mis padres hubieran intentado tácticas aún más agresivas. Ella les dejó muy claro que yo me iba a llevar todas mis pertenencias, que no había negociación sobre eso, y que si intentaban cualquier cosa iba a haber problemas legales. Mi hermana puede ser intimidante cuando quiere, y gracias a Dios estaba de mi lado en todo esto. El día de la mudanza llegó. Había rentado una camioneta U-Haul, y Melissa me ayudó a cargar todo. Mis padres se quedaron adentro de la casa. Ni siquiera salieron a despedirse. Trevor tampoco. Fue raro. Después de vivir 27 años con estas personas, 3 de ellos prácticamente manteniendo sus vidas, el hecho de que no pudieran ni siquiera decir adiós me pareció el resumen perfecto de cómo siempre había sido nuestra dinámica. Yo daba, y ellos tomaban y tomaban, y cuando finalmente dejé de dar, dejé de existir para ellos. Manejé las 10 horas hasta mi nueva ciudad con Melissa siguiéndome en su carro. Llegamos tarde en la noche, descargamos lo esencial, y ella se quedó conmigo ese primer fin de semana ayudándome a instalarme. Fue la primera vez en años que me sentí verdaderamente libre. Mi departamento era mío, mis decisiones eran mías, mi dinero era mío. No había nadie golpeando mi puerta pidiendo $500 para esto o 1,000 para aquello. Era silencioso de una forma hermosa. Bloqueé a mis padres y a Trevor en mi teléfono. Sé que suena extremo, pero necesitaba ese espacio completamente libre de su manipulación. Solo mantuve contacto con Melissa, quien me daba actualizaciones ocasionales de cómo estaban las cosas en casa. Al parecer, la primera semana después de que me fui, fue un caos. Resulta que mis padres realmente habían estado dependiendo completamente de mi dinero, hasta el punto de que tenían cuentas atrasadas que esperaban que yo cubriera. Trevor tuvo que enfrentar la realidad de que su último año de universidad iba a salir de préstamos estudiantiles como la mayoría de la gente, algo que aparentemente era impensable para él hasta ese momento. Melissa me contó que como a las 2 semanas, mis padres empezaron a presionar a Trevor para que consiguiera un trabajo de medio tiempo y contribuyera a los gastos de la casa. Básicamente, intentaron hacer con él lo que habían hecho conmigo, convertirlo en el nuevo proveedor financiero. La diferencia es que Trevor les dijo que no desde el principio, que él era estudiante y no podía permitirse mantener a 2 adultos que deberían ser capaces de mantenerse solos. Aparentemente eso causó peleas enormes, pero Trevor se mantuvo firme, algo que nunca pensé que vería de él. Pasaron como 6 meses. Yo estaba establecido en mi nueva ciudad. Me estaba yendo bien en el trabajo, había empezado a salir con una chica que conocí en un café local, estaba ahorrando dinero por primera vez en años. Era como si hubiera recuperado mi vida. Y entonces, un día recibo un email de Trevor. El asunto decía simplemente, lo siento. Y casi lo borro sin leer porque no estaba listo para drama familiar, pero algo me hizo abrirlo. El email era largo, como 3 páginas, y básicamente Trevor admitiendo que había sido un completo imbécil. Decía que no se había dado cuenta de cuánto yo había sacrificado hasta que él tuvo que empezar a trabajar y pagar sus propias cosas, que se sentía avergonzado de cómo me había tratado, que no esperaba que lo perdonara pero que necesitaba que yo supiera que finalmente entendía. Decía que nuestros padres habían intentado hacer con él lo mismo que hicieron conmigo, y que ahora veía el patrón de manipulación que yo había tratado de explicarles en esa cena desastrosa. Terminaba diciendo que él había conseguido un trabajo de medio tiempo,
que estaba pagando su último semestre con préstamos y su propio dinero, y que esperaba algún día poder compensarme, aunque fuera un poco, por todo lo que había hecho por él. No le respondí inmediatamente. Necesitaba procesarlo. Parte de mí quería seguir enojado con él, pero otra parte se sentía, no sé, tal vez aliviada de que al menos él había aprendido la lección. Le respondí como una semana después, diciéndole que apreciaba su disculpa, que no esperaba que me devolviera el dinero, pero que sí esperaba que tratara a las personas en su vida con más respeto y gratitud de aquí en adelante. Fue una respuesta corta pero honesta, como, 2 meses después de eso, recibí una carta por correo de mis padres. Una carta física, escrita a mano, lo cual era raro porque mi mamá odia escribir a mano. La carta era básicamente una disculpa, admitiendo que se habían aprovechado de mí, que habían visto mi éxito financiero como una solución a sus propios problemas en lugar de resolver sus propios problemas, y que entendían si yo nunca quería volver a hablarles. No pedían dinero, no pedían que volviera, solo decían que lo sentían y que esperaban que yo fuera feliz. Honestamente no sé qué sentí cuando leí esa carta. No fue alivio instantáneo, ni perdón inmediato. Fue más como, no sé, una mezcla de tristeza por todo lo que se perdió y una pequeña esperanza de que tal vez algún día podríamos tener algo parecido a una relación normal. Les respondí con otra carta, manteniéndolo simple, diciéndoles que apreciaba la disculpa y que tal vez con tiempo podríamos reconstruir algo, pero que por ahora necesitaba mi espacio. Pasaron otros meses. Un día, en un momento de, supongo que generosidad o tal vez curiosidad de saber si realmente habían cambiado, les mandé una transferencia de $5,000 con una nota que decía, esto es un regalo único para ayudarlos a ajustarse. No espero que lo devuelvan, pero tampoco esperen más. Mi mamá me llamó llorando. Había desbloqueado su número como una semana antes en un momento de debilidad, agradeciéndome pero también respetando el límite que había puesto. Fue raro. Verla respetar un límite era algo completamente nuevo. Ahora, casi 2 años después de haberme mudado, las cosas son diferentes. Tengo contacto ocasional con mis padres. Llamadas cortas cada 2 o 3 meses, nada profundo pero civil. Trevor se graduó, consiguió trabajo, se mudó a su propio departamento y está pagando sus propios préstamos estudiantiles. Melissa sigue siendo mi persona favorita de la familia, y nos hablamos todas las semanas. Mis padres aparentemente aprendieron a vivir con sus propios medios. Mi papá consiguió un mejor trabajo, mi mamá sigue enseñando. Yo conseguí un ascenso en el trabajo hace unos meses. La relación con la chica del café se está poniendo seria, tengo ahorros reales por primera vez en mi vida adulta, y estoy considerando comprar una casa el próximo año. Mi cuenta bancaria ya no se drena constantemente por emergencias familiares, y finalmente puedo planear mi propio futuro. ¿Hice lo correcto al irme? Honestamente sí, 100%. ¿Fue difícil? Absolutamente. ¿Me siento culpable a veces? A veces sí, porque es difícil desprogramar años de condicionamiento de que la familia está primero siempre, sin importar el costo personal. Pero luego miro mi vida ahora, miro lo que he construido, miro hacia dónde voy, y sé que si me hubiera quedado seguiría siendo el cajero automático familiar, probablemente sin ahorros, sin futuro propio, resentido y miserable. La semana pasada, Trevor me mandó un mensaje preguntando si podíamos tomar un café cuando visitara mi ciudad por trabajo el próximo mes. Le dije que sí, que podíamos intentar reconstruir algo. No sé cómo va a ir, pero supongo que estoy dispuesto a intentarlo ahora, que él es una persona independiente, que paga sus propias cosas y entiende el valor del dinero y del sacrificio. Las cosas con mis padres siguen siendo tensas, pero están mejorando lentamente. Y no voy a mentir, probablemente nunca volvamos a tener la relación que teníamos cuando yo era niño, pero tal vez eso esté bien. Tal vez la relación que teníamos nunca fue tan saludable para empezar. Por ahora, estoy bien. Realmente estoy bien. Y eso es suficiente.